Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora del TMX. Yo soy Lu y en esta ocasión les voy a traer un libro más para nuestro club de libro, entitled El auge y la caída de la Casa York. Como siempre les digo, no que les vaya yo a estar leyendo el libro palabra por palabra, ¿verdad? Más bien les voy a contar un resumen de lo más interesante que traiga este libro. Gracias por estar en el canal, ya somos 13,000 tacitas. Saben que me ayudan muchísimo con las propinas para poder seguir creando contenido, con compartir, con ver los videos y por supuesto déjenme sus comentarios porque me encanta leerlos. Y pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Para empezar voy a contarles de quién es este libro. Es de Andrew Lowney, un autor británico nacido en 1961, graduado de la carrera de Historia y con una maestría y doctorado en Historia por la Universidad de Edimburgo. Pertenece a la Royal Historical Society, es decir, a la Sociedad Histórica Real, y tiene una larga carrera como autor, habiendo trabajado para el Telegraph, el Wall Street Journal, Spectator y The Guardian, pero también ha escrito varios libros como Stalin's Englishman, The Mountbatten, sobre la vida y amores de los Mountbatten, Traitor King, el escandaloso exilio del duque y la duquesa de Windsor, que aquí tengo unos 3 videos resumiendo lo que dice este libro, que igual es muy, muy interesante y que nos cuenta cómo Wallis y Edward intentaron siempre volver a hacerse del trono, su alianza con los alemanes de la Segunda Guerra y el patético final que tuvo Wallis Simpson. Y bueno, en esta ocasión les voy a ir platicando algunas cosas que nos cuenta en este más reciente libro, entitled El auge y caída de la Casa York. Entitled significa algo así como el que tiene derechos o está facultado a hacer algo, pero en este caso se usa como un adjetivo para decir que alguien siente que tiene derecho a todo, alguien arrogante que cree que lo merece todo. Por eso siempre vemos que un malcriado le van a decir que se cree entitled, es decir, que se cree con derechos. En primerísimo lugar, el autor nos cuenta que recibió amenazas para que no escribiera este libro, que los miembros de la realeza están bastante custodiados del escrutinio público, sus empleados firman acuerdos de confidencialidad y que la Oficina de Asuntos Exteriores no le quería dar información sobre el tiempo que el príncipe Andrés estuvo como representante de comercio e inversiones, que él se acercó a unas 3,000 personas investigando para este libro y apenas una 10ª parte le respondió, por lo que primeramente agradece a esas 300 personas que hablaron con él. Además usó unos 60 años de entrevistas que han dado a los medios, los York, y que esta es una historia de trauma de la infancia, infidelidad, lujuria, traición, corrupción, ambición, arrogancia y encubrimiento. Nos dice que es una tragicomedia de un hombre nacido con todos los privilegios, pero que no supo llevar bien el rol para el que nació, y cómo la joven y alegre mujer que se casó con él ha sucumbido a toda tentación que le han ofrecido. Y que hoy día el príncipe carismático y atractivo, ese héroe al regresar de las Malvinas en 1982, vive casi como prisionero en su casa viendo televisión y jugando al golf. Que la historia de Sarah Ferguson es igualmente compleja, marcada por la ambición, el descuido financiero, una relación tumultuosa con los medios y una constante reinvención. Que ella fue vista inicialmente como una bocanada de aire fresco, pero ha explotado su estatus de royal. ¿A quién nos recuerda eso, verdad? Y que aunque se divorciaron en 1996, siguen juntos y se han apoyado mutuamente y por ello son calificados como una pareja rara, porque la gente no entiende por qué siguen juntos. Más importante, nos aclara que el libro no es solamente sobre este matrimonio royal, sino sobre la monarquía en sí misma, y es que sí, por lo que yo llevo leído, no lo he acabado, lo voy a descubrir junto con ustedes. Pues obviamente al contarnos la historia de esta pareja van saliendo muchos chismes y anécdotas de la familia real, y por supuesto ya de entrada nos advierte que va a abordar la relación de ambos con el infame Jeffrey Epstein. Así que a ver qué tanto nos trae este libro.
Yo la verdad digo que un día el autor se despertó y eligió el camino de la violencia porque el primer chisme que nos cuenta se sitúa en la boda de Sara y Andrés y nos dice que el padre del novio y la madre de la novia fueron amantes 20 años antes. Así es, el señor Andrew Lowney comienza diciéndonos que el príncipe Felipe fue amante de la madre de Sarah Ferguson. Yo ya lo vi en una entrevista diciendo que no esperaba que esto causara revuelo, que pensaba que todos sabíamos que Felipe no fue fiel. Yo digo, está bien, señor Andrew, pero no nos lo diga así tan de repente, caray. Todos tenemos esta imagen ahorita de Felipe y la reina viejitos y juntos y queriéndose mucho y nos sale con estas cosas de verdad, ¿cómo es, Pero bueno, vamos a seguirle. Nos cuenta detalles de la boda, como que Sara llevaba un vestido de la diseñadora Lynn Casiera, donde tenía bordada una abeja, que esto de la abejita es porque es el escudo de ella. También tenía bordados corazones, anclas, todo lo que los representara, pues las anclas porque Andrés tuvo una exitosa carrera naval, pero que ella quería que tuviera ositos de peluche y helicópteros y le dijeron que no. Imagínense, y se iba a casar así como vestido de Thalía, ¿no? Con sus ositos en el escote. Pero bueno, en la cola larguísima tenía bordadas las letras A y S y el anillo de pedida fue un aro de oro amarillo con un rubí rodeado de 10 diamantes. Muy parecido al diseño de la princesa Diana, Que ese 23 de julio de 1983 se casaba el más guapo de los hijos de la reina con su best man al lado, el príncipe Edward. Yo en lo personal diría que Edward es el más guapo, pero la verdad Andrés tenía lo suyo. Que los pajecitos fueron Peter y Sarah Phillips y hasta el príncipe William, que entonces tenía solamente 4 años. La verdad es que todos se ven adorables. Hubo 2,000 invitados en la capilla, entre ellos Nancy Reagan, el comediante Bill Connolly con su esposa, la actriz Pamela Stephenson, Elton John y Joan Rivers. ¿Qué tal Joan Rivers, Cómo extraño sus reseñas en E! Criticando a todos. Y bueno, así como muchos aristócratas y realeza de casas extranjeras como Harald y Sonia de Noruega, Carlos Gustavo y Silvia de Suecia y Alberto de Mónaco. Ellos hicieron procesión en carruaje y aparición en el balcón de Palacio de Buckingham. Había unas 250,000 personas gritándoles beso, beso, y ellos hicieron gesto como de ¿qué? ¿Qué dicen? Como no los oímos, para que lo dijeran más fuerte y ya dieron su beso. Con esto, ellos siguieron el ejemplo de Carlos y Diana y cimentaron esta tradición del beso en el balcón. Digo, qué padre, qué bonito, pero en mi humilde opinión, las bodas tan públicas ya deberían establecerlas únicamente para el heredero directo al trono y dejar de gastar tanto en las bodas de los segundones, ¿verdad? Como Andrés y Jarrito. Después de la fiesta tomaron un carruaje hacia el aeropuerto para irse a su luna de miel y este carruaje estaba adornado con un oso Teddy gigante. Digo, creo que aquí vamos a ir descubriendo la obsesión de Andrés con los ositos. Después nos comienza a contar la vida del príncipe Andrés diciéndonos que nació en el Palacio de Buckingham en 1960, que él fue el primer royal en tener el apellido Mountbatten Windsor desde que nació. La reina Isabel le escribió a su prima Lady María diciéndole que el bebé era adorable y que estaba segura que sería terriblemente consentido por todos. Andrés nació 12 años después de Carlos y una década después de Ana, comenzando lo que sería denominado la segunda familia de la reina, ya que al tenerlos más madura ya encontraba más fácil combinar sus deberes reales con su rol de madre y Andrés fue tratado prácticamente como hijo único hasta que nació su hermano Eduardo 4 años después. La reina no mostró al bebé en público por los primeros 16 meses de su vida, ocasionando que se rumorara que había algo malo con él, pero simplemente ella no quería escrutinio público. Desde chiquito no fue fácil, fue apodado bebé gruñón por sus rabietas y terquedad. Vaya, igual que Harry, ¿no? Ahí es donde pienso, bueno, igual y Harry sí es hijo de Carlos. Pero bueno. La reina había sido formal y distante con sus primeros 2 hijos, por lo cual intentó pasar tanto tiempo como pudo con Andrés, incluso bañándolo ella misma o viendo televisión con él.
Aunque hay personas a las que entrevistó el autor que dicen que esto no es verdad, que esto simplemente eran relaciones públicas, que porque la reina seguía limitada de tiempo y que el pequeño Andrés era dejado y tomado de las manos de la niñera, por lo cual se le pudo desarrollar apego ansioso, esto lo dice una psicóloga, llevándolo a no tener o a tener problemas desarrollando cercanía emocional. El niño no tenía disciplina ni límites y rápidamente se convirtió en un mimado que además era muy consciente de su rango desde temprana edad, por lo cual era arrogante y mandaba a los sirvientes con malos modos. Incluso la reina llegó a decir que él no siempre era un rayo de sol. Hacía bromas pesadas a todos, escondía los tenedores, le ataba los cordones de los zapatos a la gente a la mesa, ponía cojines de esos que hacen ruido en los sillones e incluso una vez le echó pica pica a la reina en su cama, por lo cual ella no pudo ir a un compromiso. Eso pasa cuando no le pones límites a los niños. A sus 6 años le dieron un Aston Martin en miniatura, copia del de James Bond en Goldfinger, valorado en unos $5,300. Nadie se sentía capaz de disciplinarlo y él rápidamente aprendió que podía hacer lo que se le diera la gana, que él desde pequeño tenía esta arrogancia de sentirse con derecho a todo, que sus hermanos mayores no compartían porque ellos habían sido educados de otro modo. Nos menciona incluso una anécdota de un señor al que el pequeño príncipe llegó y le dijo, yo soy un príncipe, ¿sí lo sabes? Bastante rápido le contesta, pues yo soy un rey. Y pues dice este señor que Andrés desde niño era un niño bastante fastidioso. Nos dice que Andrés no era estudioso, que se aburría fácilmente y era difícil de controlar, en contraste con su hermano menor, Eduardo, al que le encantaba leer, que era quieto y muy bien portado. La princesa Diana, quien lo conocía desde niña, llegó a decir que Andrés siempre era ruidoso y escandaloso y que ella pensaba que a lo mejor tenía problemas y que definitivamente no era el hombre para ella. ¿Se acuerdan que cuando les leí el libro de Diana de Lady C, la familia de Diana siempre pensó que ella se iba a casar con Andrés? Y pues no, aquí nos menciona igual el autor que Diana llegó a decir que no veía que Andrés fuera para ella, que ella era feliz en casa viendo caricaturas todo el día y que él, en cambio, parecía que siempre tenía que estar haciendo algo. A Andrés le contrataron los mejores maestros para tenis, cricket y fútbol porque veían que era muy energético. Que mientras Carlos siempre había sido sensible y considerado, Andrés era macho, seguro, extrovertido, que era el hijo que Felipe siempre había querido tener. El príncipe Felipe le enseñó a nadar, a cazar, a navegar, jugaba fútbol con él. Y pues nos menciona igual que Carlos escribió un libro para niños llamado El viejo de Lochnagar para sus 2 hermanitos con quien siempre jugaba y que ellos lo adoraban. A los 8 años, en 1968, fue enviado a un internado llamado Heatherdown para que al fin le pusieran disciplina. Claro, si no le pones en casa, la escuela lo hace, seguro. Eduardo también fue enviado ahí después en 1972. En 1969 salió al aire el documental sobre la familia real, donde se le describió como un niño alegre y travieso, pero ya desde entonces mostraba un comportamiento problemático. Un momento era educado y al siguiente era agresivo y grosero. En el internado le fue bastante bien. Hay un contemporáneo que le contó al autor que los chicos siempre se preguntaban si el arma del detective que acompañaba a Andrés a todos lados estaría cargado o no. Y que si bien él era un niño amigable y encajaba, uno tenía la sensación de que no lo conocía realmente, que él era un miembro de la familia real y en realidad no tuvo amigos cercanos. Nunca fue muy inteligente ni destacado. Y otro compañero recuerda una anécdota de que en una ocasión se perdieron unas estampillas que eran bastante raras y después de buscarlas resulta que estaban en el escritorio de Andrés, que él simplemente tachó el nombre del dueño y puso el suyo, y cuando lo descubrieron, porque obviamente la maestra revisó todo, pues solo se encogió de hombros, ¿no? Pues, ¿y luego qué me van a hacer? No le iban a hacer nada. Nos dice que aunque muchos de su escuela irían a Eton, el príncipe Felipe decidió que Andrés iría a Gordonstown, igual que Carlos, el famoso internado de Escocia. Después nos platica un poco de los Ferguson, diciéndonos que Sarah nació 4 meses antes que Andrés, el 15 de octubre de 1959, en una familia aristócrata
que eran descendientes del rey Carlos II. El padre de Sarah, Ronald Ferguson, se educó en Eton, aunque abandonó la escuela al fallar exámenes, y se enroló en la Household Cavalry o Life Guards con solo 19 años. Se casó con Susan Wright en 1937, una aristócrata igual que él, y vivían en una mansión eduardiana con 14 acres de jardín y cancha de tenis, que este señor, el papá, jugaba al polo y en 1966 fue representando a Inglaterra en el mismo equipo del príncipe Felipe, llegando a acompañarlo a giras en el extranjero. Así es que los Ferguson empiezan a ser invitados a Sandringham y a las fiestas del Royal Ascot. Ferguson fue ascendido a teniente y después a capitán. Sirvió con los Life Guards en Alemania, Egipto y Yemen, estando incluso destacado fuera hasta por un año, por lo cual Susan se molestaba bastante y en ese momento ella ya sabía que él era infiel, que incluso había estado con una de sus damas de honor de la boda, y pues la señora comenzó un affair nada más y nada menos que con el compañero de polo de su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo. ¿Qué les parece? Ojo, porque ya en ese momento Sarah y su hermana mayor ya habían nacido, ¿eh? No empiecen a dejar volar su imaginación, ¿eh? No inventen tampoco, pero ¿qué tal? Les digo que este autor, así como esto, va a empezar a dejar ir cada anécdota que, caray. De ahí nos sigue contando que Sarah igual desde chica fue muy atlética, que montaba a caballo, que era buenísima, que tenía una pared llena de premios, pero en el verano de 1972 su vida iba a cambiar, ya que los Ferguson invitaron a un amigo de polo de Ron, Héctor Barrantes, quien meses antes había perdido a su esposa embarazada en un accidente automovilístico. Y este guapo argentino conquistó a Susan, quien en ese momento estaba frustrada en su matrimonio y era muy infeliz por los affairs que tenía su marido, quien la estaba engañando con una joven de 23 años. Susan y Héctor se enamoraron y ella dejó a su esposo e hijas por este hombre. Esto es prácticamente lo mismo que le pasó a la princesa Diana, ¿eh? Y Sarah se culpó por esto y desde ahí surgieron sus problemas alimenticios, pues recurre a la comida como un medio de confort. Su madre se mudó a Londres y más tarde a Argentina sin llevarlos, que para no interrumpir su educación dijo, ok. Y Sarah desde entonces se sintió insegura, no valiosa y encontró difícil tener relaciones estables. Ella dio una entrevista alguna vez diciendo, yo quería desesperadamente decirle que la amaba y la extrañaba, pero no quería que se preocupara por mí. Ella había encontrado el amor y era feliz y yo no quería verla triste, así que solo me comí mis emociones. Literalmente me comí mis emociones y por eso tengo problemas con mi peso desde que yo tenía 12 años. Qué fuerte, ¿no? Estas mamás que de pronto, pues ya me enamoré, bye, y dejaban todo. Qué fuerte. Pobres de Sarah y de Diana, definitivamente su marca. Su padre Ron vio complicado ser padre soltero, por lo que pronto Sarah tuvo una madrastra, Susan Deptford, la hija de 27 años de un granjero de Norfolk. Sarah estaba pasando esta etapa de niña-mujer que la tuvo que vivir sola porque su hermana se casó a sus 16 años y se fue a vivir a Australia, y Sarah tenía 14 años y dijo en una entrevista que sentía que todas las mujeres en mi vida me habían abandonado. A Sarah también la enviaron a un internado, el mismo en el que había estado su hermana, y ahí ella se volvió la payasa de la clase. Sus maestras decían que tenía que aprender a canalizar sus energías en la dirección correcta porque tenía un comportamiento errático. A pesar de todo, destacó en tenis, en natación y fue capitana del equipo de netball. No fue una estudiante brillante y reprobó varias materias, por lo que decidió tomar una carrera corta de mecanografía y contabilidad, pero primero se tomó un año sabático para visitar a su madre en Argentina, donde aprendió algo de español y logró bajar de peso. El príncipe Andrés llegó a Gordstone, el internado escocés, en el otoño de 1973. Era uno de 80 niños y 66 niñas que apenas acababan de ser incluidas un año antes. Esta escuela espartana fue fundada en 1933, enfatizando el servicio, la resiliencia y la autodisciplina, haciendo que todos los estudiantes apoyaran en servicios comunitarios que incluyen servicios de guardacosta, en el cual llegaría a servir Andrés,
Y el príncipe Felipe pues fue uno de los primeros pupilos de esta escuela donde llegó a ser guardián. La filosofía de esta escuela había inspirado a Felipe a crear el premio Duque de Edimburgo y Carlos también había logrado llegar a ser líder de su escuela y de Andrés se esperaba lo mismo. Junto con Andrés iba el hijo de Sean Connery, la hija del duque de Kent y varios miembros de la familia Mountbatten. Se supone que en teoría iba a ser tratado como cualquiera, pero en la realidad él no quería ser tratado así. Él era pomposo, sabía muy bien cuál era su posición y le decía a los demás que él era un príncipe. Sin embargo, compañeros de esa época dicen que la escuela se lo quitó a golpes, que el tratamiento para todos era duro y que incluso en algún viaje escolar lo llegaron a atar en la parte de atrás de un autobús cuando iban a un partido de cricket contra otra escuela porque estaba haciendo demasiado relajo. Como eran los maestros de antes, ¿verdad? Te trataban así como que hoy día no se puede hacer eso. Le apodaron el grandioso y muchos lo recuerdan como alguien que se hacía el gracioso y se reía de sus propios chistes. No destacó en los estudios, solo leía revistas subidas de tono y cómics. Siempre iba acompañado de 2 detectives y a un compañero dice que siempre iba de grupo en grupo, que se llevaba muy bien con todos, pero que no se integraba realmente con nadie. Y algunos otros lo recuerdan como muy gracioso y alborotador. Incluso uno de los muchachos dice que pues él era como cualquiera de ellos, que era parte de ellos. Ojo, porque a mí esto me gusta mucho de este autor, también del libro de Lady C cuando se los leí, que nos cuentan tal cual las impresiones que tienen varias personas y ya nosotros tendremos que elegir y sacar nuestras conclusiones. Porque por supuesto, si le preguntan a 10 personas sobre nosotros, pues habrá gente que diga que somos muy buena onda y otros que digan que para nada, que somos lo peor, ¿no? Al fin y al cabo, esa es la vida y cada quien tiene impresiones distintas de los demás. Entonces también igual esos que de pronto me dicen, ay, ¿por qué dices esto de Diana y la defiendes o la atacas? Yo no digo, yo estoy leyendo un libro, se los estoy contando, ¿sale? Pero bueno, vamos a seguirle. Otro compañero llamado Peter Nilsson dice que Andrés era muy coqueto, entusiasta, competitivo, pero que no era capaz de darse cuenta cómo eran realmente las personas, no era bueno juzgando a la gente, especialmente a los aduladores, que como fue criado era alguien demasiado confiado y sin sabiduría callejera. Qué buen modo de decirlo, ¿no? Yo sí creo que tanto Andrés como Harry tienen esta cierta ingenuidad, no ingenuidad de buena gente, sino de arrogantes, ¿no? Como se sienten superiores, creen que quien les alaba está reconociendo su superioridad. Les soban el ego y pues ahí caen con malas compañías. El caso que Andrés pasó este internado sin pena ni gloria y saliendo de él ya tenían planeado que comenzara sus deberes reales. A sus 16 años hizo su primer tour para ir a las Olimpiadas de Montreal junto con la princesa Ana, quien iba a ir a eventos por 3 días. Ya desde entonces Andrés era considerado el guapo. Carlos incluso dijo que su hermano era el que parecía Robert Redford. Un periódico canadiense en la época lo describió como 6 pies de sex appeal y ahí tuvo su primer romance juvenil con una chica llamada Sandy Jones, quien ella después diría que él resentía un poco ser príncipe, tener tanta atención sobre él y un guarura siguiéndolo siempre. Esta chica llegó a ir a la boda de Andrés y cuando la entrevistaron dijo que ellos habían estado muy enamorados y dijo, aún lo amo, yo me casaría con él mañana mismo si me lo pidiera. ¿Qué tal, eh? Una patinadora olímpica dijo que él era absolutamente encantador, risueño, siempre sonriente, un perfecto caballero. Y pues ya él terminó esta estancia paseando junto con el primer ministro Pierre Trudeau y sus hijos, Justin Trudeau, by the way, Michael y Sasha. A Sarah Ferguson, por otro lado, le fue bastante bien en su curso de contaduría y taquimecanografía. Las más jóvenes que no sepan qué es eso, googleenlo. Pero les voy a contar que Sara podía escribir 90 palabras por minuto y teclear 39. Y aunque era una chica muy relajista, también era responsable y buena con las personas. Su padre le ayudó a encontrar empleo en una agencia de relaciones públicas, cuyos clientes incluían a la BMW y a Guinness. La agencia se llamaba Dorden Smith Communications y sus jefes dirían que aunque siempre la escuchaban en el teléfono haciendo planes para salir, fue siempre muy responsable y era muy agradable y procuraban incluirla cuando había clientes difíciles.
Andrés regresó a una visita a Gorston a sus 18 años y aunque algunos dijeron que se veía más maduro, otros dicen que seguía siendo un arrogante, lleno de sí mismo y que se ganó su apodo de Randy Andy porque siempre tenía chicas interesadas en él y múltiples conquistas. A pesar de todo esto, él siempre fue muy bueno con Diana y siempre trató de incluirla en esos primeros días en que Diana se sentía muy sola. Una vez le presentó a Diana a una americana que estaba estudiando en Londres, con quien él estaba saliendo y hasta nadaron juntas, y esta chica dijo que veía en Andrés una cierta ingenuidad, que por eso la gente se aprovechaba de él. Y que hasta que la gente se aprovechaba de él es que él ya desconfiaba de esas personas. Mientras que a Carlos ya se le había planeado la carrera y la vida, a Andrés se le dio más libertad. Le dijeron que escogiera a qué escuela ir. Se le sugirió Cambridge, pero pues él no era lo suficientemente inteligente para eso. Y ya desde Gorston se unió al entrenamiento aéreo y a los 15 años ganó sus alas. Así que se decidió por la carrera militar en la Royal Naval College, es decir, la Marina Real Británica, como piloto. Pasó sus exámenes de historia, inglés y economía y logró ser aceptado en la naval. De hecho, regresó a Gorston en los 90s y uno de los maestros le contó al autor que realmente no hay historias de Andrés en su periodo en ese internado de Escocia, sino más bien de Carlos, pero que de Andrés se decía que él siempre había sido un bully. Le mostraron a Andrés su vieja habitación y dijo que el olor es el mismo. Siempre voy a recordar este olor, pero lo dijo más como para él mismo, porque ignoró completamente al maestro que le estaba mostrando la escuela. En 1979, Andrés comenzó en el Colegio Naval con 10 meses estudiando para piloto y mientras todos recuerdan a Carlos con cariño porque era un bromista y se llevaba bien con todos tratándolos como iguales, nadie puede decir eso de Andrés. Por el contrario, dicen que él nunca deja que la gente olvide quién es. Sí hizo un amigo, Ian Hendry, de quien después se convertiría en padrino de sus hijos, y este señor dice que Andrés siempre ha sido muy amable, nunca ha olvidado un cumpleaños de los niños y siempre les ha dado regalos. Hendry dice que Andrés era más bien solitario porque no sabía cómo moverse entre el mundo de la naval y el mundo royal, que se escuda en lo royal para protegerse, y otro cadete opinó igual, que Andrés era muy reservado y le costaba relajarse y hacer amigos, que no era una persona a la que uno pudiera acercarse. Terminando su entrenamiento a inicios de los 80, fue asignado al ala de entrenamiento de la Royal Marine, donde pasó por pruebas exhaustivas y duras, hiking, marchas y así. Sus oficiales dijeron que él tenía todas las cualidades, también se graduó de esta etapa y siguió estudiando entrenamiento de supervivencia, aprendiendo primeros auxilios, medicina aeronáutica y el uso de equipos de supervivencia, que incluía 10 días en el bosque con nada más que su paracaídas, replicando la experiencia de haber caído tras ser disparado detrás de líneas enemigas. Aprendió a matar, a despellejar, a cocinar conejos, a vivir de la selva y a escapar. Aprendió habilidades de supervivencia. Dicen que no se le perdonó nada, que él llevó a cabo un entrenamiento tan duro como cualquiera. De ahí aprendió a pilotear el helicóptero Gacela, y otro de sus compañeros recuerda que le parecía a alguien que había crecido muy sobreprotegido y no sabía realmente nada del mundo, que parecía que se llevaba mejor con sus guaruras que con sus compañeros. Andrés no bebía y muchos lo trataban con indiferencia. Llevaba una vida solitaria y a pesar de todo, cuando aprendió a maniobrar el helicóptero, su instructor le dio esa confianza que le faltaba, creyó en él y Andrés demostró que si hacía un esfuerzo podía estar dentro de los mejores. En 1981 ganó el premio al mejor piloto y se lo entregó su padre, y a sus 21 años fue nombrado consejero de Estado, algo que se le dio por su derecho de nacimiento. En junio, su padre, el príncipe Felipe, celebró una gran fiesta por su cumpleaños número 60 y ahí estuvieron Lady Diana, Margaret Thatcher y varias exnovias de Andrés. También estaba ahí la hija del instructor de polo de Carlos, Sarah Ferguson. Menos de una semana después, Carlos anunció su compromiso con Diana y en julio de 1981 se casaron en la Catedral de San Paul, donde en las filas de enfrente estaría sentada su amiga Sarah Ferguson. Pues miren, yo aquí se los voy a dejar. Esta es como la introducción, el qué pasó. Ya desde aquí me parece muy interesante ver cómo de una misma familia ha salido un Andrés y ha salido un Harry.
Me parece que con los mismos errores, con permitirles demasiado, con ayudarles a esconder sus cosas, aunque esto lo veremos con Andrés más adelante, no han sido chicos a los que se les exigiera, a los que se les disciplinara, y sí han sido chicos a los que se les permitió todo, y por eso tantos errores, cosa que yo creo, de verdad, una vez más lo digo, William no está cometiendo esos errores con sus hijos, no estuvieron en internados desde pequeños, siguen criados en familia y no están acostumbrados a estar únicamente con nanas y guaruras, sino realmente hay un núcleo familiar que creo que es lo que aquí falló bastante, ¿no? Vamos a ir viendo qué más anécdotas salen, aunque de entrada yo veo una gran diferencia con Harry, y es que Andrés, ahí sí que todos sus compañeros cuentan que se esforzó tanto en la academia como todos, que tiene lógica porque él es un macho, ¿no? Es un macho alfa y era muy bueno en deportes y muy bueno en hacer cosas y eso es lo que le gusta. Entonces, pues obviamente él dio el 100, él estaba en lo suyo, por algo hizo una carrera tan larga, una carrera militar tan larga, cosa que Harry no logró hacer. Harry siempre estuvo con guaruras, custodiado, sin realmente hacer nada, lo pasaron, le pasaron los exámenes, o sea, no tenía el derecho a estar ahí, en cambio Andrés sí. Allá desde ahí vemos una diferencia, pero bueno, iremos viendo cómo es que esto salió tan mal y por qué acabó Andrés como ha acabado ahora. Veamos ir viendo más chismes y a ver qué más chismecitos salen de toda la familia real, ¿no? Espero que les haya gustado este inicio. Es muy breve, lo sé, pero vamos a ir viendo más y más cosas de todo lo que nos trae Andrew Lowney en Entitled. Yo soy Lu, ya saben, por favor, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos prontito en otra hora del té.